Muy buenos días, niños y niñas. ¿Cómo han estado ustedes? Niñas y niños, es un placer tenerlos nuevamente acá. Es un placer volver a estar en comunicación por medio de esta red social. Le damos gracias a Dios por todas sus vidas, por las vidas de sus familias, por todas las cosas que han podido hacer. Vamos a arrancar esta hermosa mañana dándole gloria, honra, alabanza a Dios Todopoderoso, a nuestro querido y amado Papito Dios. Vamos con una hermosa alabanza. ¿Qué tal les pareció la canción? Hermosa, ¿cierto? Alegre, divertida, energizante para esta hermosa mañana, ¿cierto? A mí me encantó, me fascina. Me imagino que a ustedes que tienen más energía todavía antes les quedó haciendo falta. Pero bueno, hermosos, con esa alegría y ese entusiasmo que nos deja esta hermosa canción, vamos a poner este tiempo en presencia de Dios. Vamos a hablar un ratico con Papá Dios. Vamos a hablar con nuestro Creador, ¿cierto? Vamos a hablar con el mejor de todos. Así que los invito a que tomen su postura de respeto, concéntrense en lo que van a hablar con Papá Dios en esta mañana. Cierren sus ojos, siéntanse cómodos. Recuerden que es Papá Dios y usted, ¿cierto? No hay nadie más, no está que el vecino, que el hermano. Concéntrate tú en hablar con Papá Dios. Querido Señor, te damos gracias por este hermoso día, Padre Santo de la Gloria. Gracias, mi Rey amado, porque nos has regalado un día más, Señor. Te damos gracias, Rey Santo, porque has permitido, Señor, que a través de este medio podamos, Señor, seguir enseñando tu palabra, Señor. Seguir llevando estos consejos que tú nos tienes a través de tu palabra, Señor, para los niños, Señor. Y también para sus padres, mi Rey amado, porque yo sé que ellos también ven estos videos, Señor. En el nombre de Jesús,
Yo te pido, Padre Santo de la Gloria, que bendigas a todos y cada uno de los niños que ven este video, Señor, y a sus familias correspondientemente, Señor amado, porque sé, Señor, que tú estás presente en todo lugar, mi Rey. Te doy gloria y honra, Señor, porque solo tú mereces ser exaltado, Padre Santo de la Gloria. Bendice este tiempo, Padre Santo de la Gloria, esta hermosa mañana, Señor, que tú has dispuesto para que enseñemos tu palabra, Señor. Permite, Señor, que la lección del día de hoy, que sea algo contundente en nuestras vidas, Señor, que haya un mensaje tanto en nosotros los maestros como en los niños y en los padres que están viendo este video, Señor. Te damos gloria y honra porque solo tú lo mereces, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bueno, jovencitos, llegó el momento que nos ha traído con ansiedad, que nos tiene como en ascuas. Es el momento de la clase. Yo me imagino que ustedes tienen curiosidad por saber qué es lo que vamos a aprender el día de hoy, por saber qué es lo que Papito Dios nos quiere aconsejar a través de su palabra. Por ahí me enteré que el día de hoy vamos a hablar de algo muy importante, que es el verdadero significado del servir. Vamos a poner todo nuestro entusiasmo y vamos a poner toda nuestra disposición para esta clase. Hola niños, qué bueno tenerlos aquí nuevamente con nosotros. Como hemos venido estudiando todos estos días acerca de la vida de Jesús, hoy vamos a continuar con la vida de Jesús. Y el tema que tenemos para hoy es Jesús lava los pies de los discípulos. Y vamos a ver en este video que les vamos a mostrar ahora cómo fue esta historia, cómo se desarrolló esta historia. Así que los invito a que se queden. Historias de la Biblia. Jesús le lava los pies a sus discípulos. Este es Jesús, quien es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Mientras Jesús estuvo en la tierra, le enseñó a todos sobre el amor de Dios. Sanó a muchas personas de sus enfermedades, realizó muchos milagros como calmar tormentas e incluso levantó a la gente de entre los muertos. En ese tiempo, los judíos estaban celebrando una fiesta llamada Pascuas, que se había celebrado desde los tiempos de Moisés, cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto. Entonces Jesús y sus discípulos fueron a Jerusalén a celebrar. Jesús tenía 12 hombres que lo siguieron a través de su ministerio, que eran llamados discípulos. Jesús y sus discípulos se reunieron para una última cena juntos. Jesús se levantó de la mesa, se quitó la túnica y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos. Jesús amaba a sus discípulos y sabía que le había llegado la hora de dejarlos y regresar al cielo. Cuando llegó a Pedro, éste le dijo: ¿Me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió, pero algún día lo entenderás. Pedro dijo: jamás me lavarás los pies. Pero Jesús le dijo que si no se los lavaba, no iba a pertenecer a él. Entonces Pedro le dijo: lávame también mis manos y mi cabeza, no solo mis pies. Pero Jesús le dijo que no era necesario, que solo necesitaba lavar sus pies para que Pedro quedara limpio. Entonces Jesús terminó de lavar sus pies y dijo que los discípulos debían hacer a los demás como él había hecho por ellos. Les dijo que siguieran el ejemplo que les había dado para que sirvieran unos a otros y nunca pensaran que eran más importantes que otros. Entonces Dios los bendecería por hacer lo que Jesús les había enseñado a hacer. Bueno, y como vimos en la historia, Jesús compartió la última cena con sus discípulos. Y en medio de esta cena pasó algo. Jesús quiso lavarle los pies a los discípulos. Entonces, niños, vamos ahorita a leer San Juan 13, del 1 al 17. Los dejo ahí para que ustedes lo lean en su casa, pero vamos a leer en este momento solamente el versículo 4, que dice así: se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, que se la puso aquí, se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla. Entonces, los pies de los discípulos, y Jesús empezó a lavarle los pies a los discípulos. Esto es muy importante, esto es lo que nos demuestra el acto de amor que tuvo Jesús con sus discípulos. Recordemos que en ese tiempo ellos tenían que caminar de un lugar al otro y eran largas caminatas para llegar de una ciudad a otro o de un lugar a otro. La gente normalmente andaba con sandalias y era mucho el mugre que se acumulaba en los pies, ¿sí? Entonces, cuando en las fiestas o en las reuniones de gente que tenía dinero,
cuando llegaban sus invitados, la gente más humilde o sus siervos más humildes eran los que los colocaban a lavarle los pies a todos los invitados. Y eso los hacía sentir muy bien, los hacía sentir especiales. La gente que llegaba y venía al siervo y le lavaba los pies, entonces ellos se sentían muy especiales. Y ese trabajo, ¿quién lo hacía? Lo hacía la gente más humilde en ese tiempo. La gente, digamos, la más humilde que tenían los grandes señores y los grandes siervos. Pero Jesús tomó ese trabajo de ese siervo humilde, de ese siervo que le gusta servir, como viene la palabra, como lo dice la palabra. Y Jesús tomó todo eso y empezó a lavarle los pies a los discípulos. Miremos qué acto tan hermoso que tuvo Jesús de hacerse siervo. Él siendo Dios, él teniendo todas sus riquezas, todo en sus manos, él se humilló. Y dice la Biblia que no solamente se humilló hasta lo sumo cuando se entregó en la cruz, sino que también fue golpeado, maltratado, pisoteado, ¿cierto? No solamente eso, también hizo este acto de servicio, de servir a los demás. Y hay varias cosas importantes que quiero que resaltemos. Una es que Jesús en esta historia sabía que iba a morir. Él ya sabía que se le llegaba su hora, pero él sabía que había un propósito para el hombre y que había un propósito en que él fuera llevado a la cruz. Y Dios tenía un propósito con Jesús. Este era el plan maravilloso de Dios, que Jesús estaba tomándolo y que él dijo, sí, yo acepto ir a la cruz. Entonces lo primero es que Jesús sabía que ya se le acercaba la hora. Jesús también sabía que Judas le iba a engañar y que Judas le iba a traicionar. ¿Y qué es traicionar? Traicionar es cuando pretendemos ser amigos de alguien y cuando en algún momento le hacemos daño a esa persona. Eso es traicionar, cuando nos hacemos el amigo de alguien o nos hacemos creer que somos amigos de Pepito, de Pepita, pero resulta que hacemos algo que le hace daño a ellos. También Jesús sabía que iba a volver al cielo con el Padre, por eso él estaba esperando que todas las cosas sucedieran como Dios había determinado que fueran. Entonces, en saber lo bueno, vamos a saber que Jesús lava los pies de los discípulos. Que esta última cena que Jesús tuvo con sus discípulos les quiso dejar un mensaje claro y era el servir. Que Él vino a servir, pero que también nosotros debemos servir y ser líderes que sirvan y que sirvan con amor, así como lo hizo Jesús. Jesús no cogió y se ciñó la toalla con rabia y con enojo y le lavó los pies a los discípulos con enojo y con rabia. No dice la Biblia que Él lo hizo con amor, porque a Él le nació, porque Él quería dejarle un mensaje a los discípulos y quería dejarnos un mensaje a nosotros, de servir con amor. Quería mostrarles Jesús también que ellos eran especiales, así como cuando en una gran fiesta el Señor colocaba a sus siervos a recibir a sus invitados y lavarles los pies y ellos se sentían muy especiales. Jesús quería hacerles sentir a los discípulos que eran muy especiales. También Jesús utilizó algo visible, el acto de lavarles los pies, para mostrarnos algo invisible, y es ese don de servicio, el don de servicio con tu papá, el don de servicio con tu mamá, el don de servicio con tus hermanitos, el don de servir en la iglesia, el don de servir en tu colegio, en tu comunidad, ahí en tu familia. Hay que servir, eso es lo que Dios ama de nosotros, y la vida no tiene sentido si nosotros no servimos, ¿sí? Jesús también nos enseña a ser siervos humildes, ¿sí? Jesús no era el que decía, ay, es que yo soy, es que yo esto, yo lo otro. No, Jesús siempre nos enseñó la humildad. Jesús comía con la gente más humilde. Jesús compartía con aquellas personas que estaban enfermas, personas que estaban en la calle, personas, se hospedaba en casas de personas muy humildes. Él no se hospedaba en la casa del grande, del que tenía mucha riqueza. Jesús era una persona humilde y nos enseña a nosotros eso, la humildad, a ser humildes. Y la humildad no quiere decir que seamos pobres, la humildad no viene de la pobreza, la humildad viene del corazón, ¿sí? De que lo que hagamos, lo hagamos sin discriminar, sin dañar a los demás, sin molestar a los demás, sino amando a los demás. Muy bien, campeones y campeonas, llegamos al tiempo de repaso. ¿Pusieron atención? Yo sé que sí, porque todos ustedes están pendientes de esta hermosa clase. Y el día de hoy el tema está muy interesante, ¿listo? Vamos a hacer unas preguntas. Aquí tengo 4 preguntas con la modalidad de falso o verdadero. Ahí en las pantallitas de sus celulares va a aparecer un sol y una luna. El sol significa verdadero y la luna significa falso. ¿Ok? Recuerden, sol verdadero, luna falso. Vamos con la primera pregunta, ¿cierto? Jesús sabía 2 cosas importantes: que había llegado la hora de su muerte y que Judas lo iba a traicionar. ¿Falso o verdadero? ¿Cuál es su respuesta? Si tú dijiste que el sol ahí en su pantallita,
déjame decirte que acertaste, sí, es verdadero. Jesús, como nos lo narró la historia, Jesús ya sabía qué era lo que iba a pasar. Y él tenía muy presente de que se acercaba la hora de su muerte, pero también tenía muy presente de quién era el que le iba a hacer esa jugada traicionera. Judas en este caso. Muy bien, muchachos, pusieron mucha atención. Vamos con la segunda pregunta. Aunque Dios le dio todo el poder a Jesús, sobre todo, ¿Jesús lavó los pies de sus discípulos? ¿Falso o verdadero? ¿Qué estarán pensando ustedes? Si tu respuesta fue el solecito, quiere decir que es verdadero y por consiguiente has acertado. En verdad, Jesús lavó los pies de todos sus discípulos, pero Él lo hizo para dejar una enseñanza especial tanto a ellos como a nosotros, porque recordemos que la palabra de Dios se mantiene a través de los tiempos porque nunca cambia. ¿Listo? Vamos con la tercera pregunta. Pedro no permitió que Jesús le lavara sus pies. ¿Será falso o será verdadero? ¿Ustedes qué creen? Si tú escogiste la luna, que es el significado del falso, está muy bien, está correcto. Pedro opuso resistencia a que Jesús le lavara sus pies, pero Jesús le demostró que era lo que quería hacer con ese símbolo, o sea, con esa representación de lavarle sus pies. Y entonces Pedro entendió y accedió a que Jesús le lavara los pies. Entonces él sí permitió. Después de poner un poquito de resistencia, él aceptó esta acción de parte de Jesús. Vamos con la cuarta y última pregunta. Estén listos, estén preparados. Al Jesús lavar los pies de sus discípulos, ¿les quiso decir que estos estaban muy sucios? Piénsenlo, medítenlo, pregúntenle a sus papás, a sus mamás, a sus hermanos, pregúntenle. ¿Les quiso decir que estaban sucios? Si escogiste la luna, quiere decir que es falso y por consiguiente acertaron. Eso está muy bien, niños, muy bien, bravo por ustedes, se merecen un aplauso. Jesús, con este acto, lo que le quiso fue mostrar el verdadero significado de servir. Eso fue el principal, lo primordial de esta acción de Jesús, al lavar los pies de todos sus discípulos, fue enseñarles que estamos para servir. Porque digo estamos porque le enseña a los discípulos y nos enseña a nosotros, porque la palabra de Dios nos educa día tras día. Muy bien, muchachos, pusieron mucha atención a la clase. Los felicito. Hasta la próxima, mis niños, se cuidan bien. Recuerden estar juiciositos en casa y obedientes.